Familia, buenos días. Aquí es su amigo Tony Serna para compartir con ustedes el mensaje de este día, dándole gracias a Dios que a través de estos medios nos deja llegar hasta cada uno de ustedes, y gracias a ustedes por seguir y escuchar y ver estos mensajes y por compartirlo, porque pues esa es nuestra comisión, ¿no? De compartir, de llevar la palabra de Dios a todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que sigamos a Cristo nuestro Señor. Él es la solución. En Él descansamos si le creemos y si tenemos fe. Pero déjenme les digo que no es fácil seguir a Cristo. Y precisamente el mensaje de este día yo lo he titulado con signos de pregunta. ¿Por qué no es fácil ser cristiano? Y he usado como fundamento bíblico en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículo 35 al 39, donde la palabra de Dios nos dice: oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para creer en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoro. Gracias, Padre, le doy por su palabra, por su amor, por su misericordia, Señor. Le pido, Padre, que nos dé una mente abierta y un corazón receptivo para, Padre, aprender de su palabra, Señor. Padre, yo le pido que me use como instrumento suyo, Padre, que de mi boca solo salga palabra suya. Unja a su siervo, Padre, únjalo con su Espíritu Santo. Se lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que lo que salga de mi boca sea palabra suya, y que lo que diga o lo que hable sea para darle la gloria y la honra a usted, Señor. Se lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, déjenme les digo que no es fácil ser cristiano, o probablemente tal vez volverse cristiano es muy sencillo. Solo requiere de abrir su corazón a Jesús, entregarle su vida. Lo difícil es permanecer cristiano. Cuando un bebé está en el vientre de su madre, recibe de ella todos los elementos necesarios para la vida. Y aún al nacer, su vida sigue un proceso natural. Nacer relativamente es fácil. Lo difícil es sobrevivir. Millones de niños mueren en el mundo en los primeros meses de su vida por desnutrición, enfermedades y flagelos de todo tipo. Ciegan la vida de esas indefensas criaturas. En la vida cristiana sucede lo mismo. Al comienzo mismo, después de nacer en Cristo, vienen las luchas y las presiones dentro y fuera. El ciego de nuestra historia aceptó a Jesús. Fue a él al estanque de Siloé, se lavó y volvió viendo. Hasta ahí no hubo mayores problemas. Las dificultades surgieron después. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga, y cualquier ser humano se siente mal cuando es rechazado, cuando es expulsado de algún grupo de seres humanos. Te pregunto, ¿has aceptado a Jesús y quieres andar en sus caminos? Prepárate para los problemas. Seguir a Jesús nunca fue fácil y nunca lo será. Él mismo comparó su camino con una vida estrecha. Muchos parientes, amigos y seres queridos no estarán de acuerdo con la decisión que tú has tomado. Si se limitasen a eso, tal vez no sería problema, pero algunos de ellos lucharán y harán todo lo posible para desanimarte. Se reirán de ti, se burlarán
ingenuidad, y otros hasta te perseguirán y te expulsarán del hogar, del núcleo social donde perteneces. El enemigo es así, es muy astuto y ciega completamente a las personas. Conocí a una señora que decía a su hija: prefiero verte transformada en una drogadicta y prostituta que verte convertida en creyente. ¿Cómo un ser humano puede pensar de esas cosas de esas? Pero el cuadro que te estoy presentando es una realidad. Conozco a jóvenes que fueron expulsados del hogar, ese hogar paterno, por la causa de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Conozco esposas que han sido abandonadas por sus maridos por causa y sus principios. Y conozco también padres cuyos hijos los ponen en ridículo por causa de la fe. Ellos no tienen a Jesús en su corazón. En estos tiempos y en los tiempos de Cristo tampoco era fácil seguirlo. ¿Quiénes lo seguían? Personas que vivían al margen de la sociedad, como prostitutas, ladrones, gente humilde, gente que está en tierra solo podría tener esperanzas muy débiles de felicidad. En aquellos tiempos había gente culta, rica y de influencia, que se sostenía atraída por Jesús, pero lo seguían nada más de lejos. Sin duda, el Espíritu Santo hizo brotar la simiente en esos corazones en el momento oportuno. El precio de la felicidad a Jesús. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos fueron perseguidos sin piedad. La mayoría de ellos murió como resultado de la fidelidad a Jesús. La tradición dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. San Juan también fue, según la tradición, fue lanzado a un tonel de aceite hirviendo. Como milagrosamente salió vivo, lo llevaron a la isla de Patmos. Allí encontramos escribiendo el libro del Apocalipsis. En el segundo siglo continuó la persecución. A Diocleciano, emperador romano, se le atribuye el haber iluminado los jardines de su palacio con antorchas vivientes que eran cristianos cubiertos de brea. Quien vaya hoy a Roma para poder todavía el circo romano donde los cristianos eran despedazados por los leones a causa de su fe. Pero todo eso, en vez de hacer que el cristianismo desapareciese, contribuyó para que la fe cristiana se expandiese por todos los rincones del planeta. Debemos recordar que las mayores luchas que el cristiano ha de enfrentar no son las que proceden de las presiones externas. Al contrario, parece que cuanto más otras personas combaten nuestra fe, tanto más afirmando nuestra confianza en Jesús. Los mayores enemigos son internos, están dentro de nosotros, escondidos, a veces en el mundo inconsciente, listos para asaltar y destruirnos dentro y de adentro hacia afuera. Pero Jesús nos dio la clave de la victoria cuando preguntó al hombre que había recuperado la visión después de que él fue expulsado de la sinagoga. Le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ese creer no es un creer teórico, filosófico, propio de la cultura helenística que dominaba en el tiempo de Jesús. Para los griegos, el conocimiento era apenas un asunto de aquello que entraba en la cabeza. ¿Me explico? Para que un griego dijera que conocía una flor, iba a la biblioteca y estudiaba todo sobre aquello que había sido escrito en relación con la flor.
sobre tipos de funciones, proceso, colores, variedades, etc. Y después de haber estudiado absolutamente todo, el griego decía, ahora conozco la flor. Pero el creer de Jesús no es como el creer de los griegos. El creer del cristianismo, además de la teoría, tiene una dimensión más, que es la experiencia. En el creer de Jesús, para que alguien dijese que conocía la flor, además de estudiar todas las enciclopedias, lo que las enciclopedias decían, debían de ir al campo y observar la flor, debían tocarla, debían olerla, sentirla, y solo entonces podía decir, conozco la flor. Cuando Jesús dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estaba hablando de una creencia experimental, no meramente teológica. ¿Cuál era la diferencia? Santiago lo explica mejor en Santiago capítulo 2 versículo 19, donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El conocimiento teórico cambia solamente los conceptos de la muerte, de la mente, pero no transforman la vida. Es fácil aceptar lo que Jesús dice, pero es difícil vivir sus enseñanzas. El creer de Jesús es la combinación perfecta de la teoría y de la experiencia. En el Sermón del Monte dijo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, perdonad a vuestros enemigos, y levantado en la cruz y casi muriendo, vivió hasta el fin la teoría del amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los grandes peligros del cristianismo es el dejarse dominar por la creencia diabólica, intelectual, romántica, pero inoperante. Jesús muestra una escena en el día de ajuste, ese día de ajuste de cuentas con el ser humano, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, en adelante, la palabra de Dios nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo hacedores de maldad? ¿Qué está queriendo decir el Señor? Profetizar, expulsar demonios o hacer milagros, ¿son obras inicuas? ¿No fue él mismo quien lo dijo? En el capítulo 16, versículos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Pregunta, ¿cómo entonces hay hombres que en el día final se pierdan habiendo hecho todo esto? Porque Jesús dice que hicieron obras inicuas. ¿En qué sentido son inicuas? San Pablo explica este misterio en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. A veces no basta hacer cosas buenas para ser cristiano,
porque hasta las cosas buenas que el hombre hace, si no fueran frutos de vida, de comunión con Jesús, frutos de la fe, son obras pecaminosas. A los hombres que realmente, que reclaman en el final, Jesús les explicó por qué se están perdiendo. Miren lo que les dice: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Ves? No es meramente asunto de expulsar demonios y hacer cuentas milagrosas o hacer curas. Es más, mucho más, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No os conozco, dice Jesús. ¿Cómo que no? ¿No estaba yo en la iglesia? Cada domingo, cada día que había culto. ¿No tenía yo un cargo en la iglesia, Señor? ¿No era yo un predicador de multitudes? Nada de eso cuenta. Es ahí donde están los enemigos interiores, los que no veo, ocultos dentro de mí, los más peligrosos y los que finalmente pueden llevarte a la perdición. Pero ¿cómo vencer los enemigos ocultos? A fin de cuentas, yo puedo defenderme de aquel que se burla de mi fe. Yo puedo enfrentar a los que me llevan a la prisión por causa de mi fe. Pero, ¿cómo puedo defenderme del enemigo que ni siquiera sé que existe? Cuando Jesús le dijo al hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios?, le estaba dando el secreto de la victoria y también estaba diciendo lo que Pablo explica en otras palabras en la epístola a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 10 al 12, donde nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que le podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo invisible, que se nos presenta en forma de orgullo, de celos, de envidia, egoísmo, codicias y males semejantes. ¿Cómo vencer a esos enemigos ocultos? ¿Qué se aganza pan en lo más íntimo de nuestro carácter y nuestra personalidad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, pregunta Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Eso lo aconseja el apóstol Pablo. Separados de mí, nada podéis hacer. Y vuelve a afirmar Jesús: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y concluye el apóstol Pablo diciendo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra manera, cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús y Señor nuestro. Nos dice en Romanos 8, 35, 37 al 39. Un día, Juan llegó a Jesús cargando los harapos de una personalidad desfigurada por el pecado. Llevaba un sobrenombre que combinaba con su carácter explosivo: Hijo del Trueno.
Él estaba cansado de cargar con los problemas planteados por su carácter tan difícil. Pero fue a Jesús tal como era, y luego permaneció a su lado todo el tiempo. Jesús tenía 12 discípulos. 11 de ellos podrían ser considerados buenos miembros de la iglesia. No robaban, no mataban, no adulteraban. Juan salía de la mediocridad de ser apenas un buen miembro de la iglesia y pasaba horas a solas con Jesús. Lo que lo llevaba a buscar a su maestro era justamente el hecho de estar consciente de su temperamento rudo. Las personas que a juicio de ellas son buenas no necesitan a Jesús. Creen que les basta con ser buenos y miembros de la iglesia. Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Tú ya lo hiciste alguna vez? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con el Cristo en el que tú crees? ¿Qué tipo de creer es el tuyo? Te pregunto. La diferencia entre Juan y los otros 11 solo se advirtió cuando llegó a la persecución. Tú nunca sabrás cuál es la calidad de tu cristianismo hasta que no tengas que enfrentar turbulencias en tu vida. 11 discípulos abandonaron al maestro. El único que quedó hasta el fin al lado de Jesús fue Juan, a quien el Señor le encomendó el cuidado de su propia madre. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo. Juan continuó pasando mucho tiempo a solas con Jesús en la persona del Espíritu Santo. Un día lo encontramos ancianito en la isla de Patmos. Debía tener entonces alrededor de 100 años. Nadie más lo llamaba hijo del trueno. Ahora que todos lo conocían como el discípulo del amor. Dime, ¿en qué momento cambió el carácter de Juan? Puede que alguien, o puede él o alguien determinar el momento exacto en que dejó de ser un peleador para volver un dulce ancianito, que ahora es. No. Él acudió a Jesús, convivió con él en ese compañerismo diario. En el carácter de Jesús fue reproduciéndose en Juan. ¿Estás cansado de luchar y no conseguir nunca la victoria que anhelas? ¿Estás siendo constantemente derrotado por enemigos interiores que están en tu propio carácter? ¿Son ellos tantos que a veces tú sientes que no vas a conseguir vencerlos? Ve a Jesús como estás. Pon todo en sus manos. El presente, el pasado, el futuro. No te apartes de Él. Aprende a vivir con Él las 24 horas del día. Permite que Jesús participe de tus sueños, de tus planes, en tus luchas, en tus tristezas. Depende de Él y sorprenderás con los resultados que aparecerán en tu vida. Los fariseos podían expulsar a aquel hombre de la sinagoga, pero no podían expulsar a Jesús de su vida. Ahí estaba para siempre el secreto de su victoria. Por eso Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? La misma pregunta les hago yo, familia. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? Carguemos nuestra cruz y sigámoslo. Termino con esta oración. Padre bendito, Señor, yo le doy gracias por su palabra, por su amor, Señor, y pongo en sus manos a todos los que ya lo conocemos, Señor, Padre, que nuestro carácter sea transformado conforme al suyo, Señor, y pongo en sus manos, Padre, a toda esa gente que aún no lo conoce, Señor, que cuando tengan esa oportunidad que usted les dé, Señor, de que les compartan su palabra,
su evangelio, Señor. Les hablan de ese corazón, que lo acepten como su Señor, como su Salvador, como su Dios, Señor, y se arrepientan de esos pecados, Señor. Que no vivan más en esos pecados, Señor. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.